¿Has soñado alguna vez con un lugar donde el tiempo parece detenerse? Las playas son de otro mundo. ¿Y las personas te reciben con una calidez que te hace sentir como en casa? Hoy desde Viajar Aventuras te llevaré a un destino que no solo es un paraíso natural, sino también un lugar donde puedes redescubrir la vida misma. Sí, estoy hablando de Filipinas, el país que te enamora desde el primer instante. Y no solo por sus paisajes impresionantes, sino también por las mujeres que lo hace especial. Prepárate para una historia increíble que combina aventura, descubrimiento y ese toque humano que convierte un viaje en algo inolvidable. ¡Comencemos! Filipinas, un archipiélago de más de 7,000 islas en el sudeste asiático, es mucho más que un destino tropical. Este país, con su mezcla única de playas espectaculares, paisajes exuberantes y una hospitalidad sin igual, ofrece algo para todos. Pero para quienes buscan algo más que unas vacaciones, para quienes desean reconectar consigo mismos y con los demás, Filipinas tiene un encanto especial. Antonio, un español recién jubilado, lo descubrió de primera mano. Descubrió y redescubrió. Como él mismo diría, es mucho más que un paraíso en la tierra. 1. Llegada a Manila. Un encuentro con la historia y la modernidad. La aventura de Antonio comenzó en Manila, la vibrante y bulliciosa capital de Filipinas. Al principio, la ciudad le pareció un caos. Tráfico incesante, calles llenas de vida y un contraste abrumador entre rascacielos modernos y barrios tradicionales. Pero pronto descubrió que Manila tiene un alma única. Un día, mientras paseaba por Intramuros, la antigua ciudad amurallada construida por los colonizadores españoles, Antonio sintió una conexión inmediata con el lugar. Los nombres de las calles, las iglesias como San Agustín y las plazas le recordaron la historia compartida entre España y Filipinas. Fue en este entorno histórico donde conoció a Grace, una guía local con un gran conocimiento de la historia de su país. Grace le habló no solo de los monumentos, sino también de la vida tradicional en Filipinas. Le mostró mercados locales, le enseñó a comer balut, un huevo fertilizado, y compartieron risas mientras paseaban por las animadas calles de Malate. Antonio no podía evitar notar algo especial en Grace, una mezcla de curiosidad y admiración por su experiencia como extranjero. Esa conexión lo dejó con ganas de explorar más. 2. Boracay, el paraíso de la playa y la conexión humana. Tras unos días en Manila, Antonio decidió seguir el consejo de Grace y volar a Boracay, famosa por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Cuando llegó, quedó asombrado por la belleza del lugar. El sol brillaba con intensidad, la brisa marina era refrescante y todo parecía sacado de un sueño tropical. Durante sus primeros días en la isla, Antonio se dedicó a disfrutar de la tranquilidad. Caminaba por la playa de White Beach, nadaba en las aguas turquesas y probaba la cocina local en los chiringuitos. Sin embargo, fue un día mientras paseaba por la playa que su viaje volvió a dar un giro inesperado. Allí conoció a Mika, una joven filipina que trabajaba en un restaurante. Mika era extrovertida, curiosa y tenía una risa contagiosa. Mientras hablaban, Antonio notó cómo la cultura filipina valora las conexiones humanas. Mika le explicó que en Filipinas la hospitalidad es más que un hábito, es una forma de vida. A partir de ese momento, Mika se convirtió en su guía informal, llevándolo a lugares escondidos de la isla y mostrándole una Boracay que pocos turistas llegan a conocer. 3. Palawan. Un encuentro con la naturaleza y el espíritu local. El siguiente destino de Antonio fue Palawan, considerada una de las islas más hermosas del mundo. Allí exploró el río subterráneo de Puerto Princesa, declarado Patrimonio de la Humanidad, y quedó maravillado por las lagunas secretas y acantilados de El Nido. Durante una excursión en barco, Antonio conoció a Lian, una joven fotógrafa apasionada por la naturaleza. Juntos recorrieron pequeñas islas desiertas, nadaron en aguas cristalinas y compartieron historias bajo las estrellas. Lian le explicó cómo los filipinos ven la naturaleza no solo como un recurso, sino como parte de su identidad. Fue también en Palawan donde Antonio notó algo especial sobre las mujeres filipinas, una mezcla de independencia y dulzura que lo intrigaba.
Aunque las conversaciones con Lian eran principalmente sobre el entorno, Antonio no podía evitar sentir que estas interacciones enriquecían su experiencia, haciendo que su viaje fuera mucho más apasionado. 4. Cebu y Bohol. Historia, tradiciones y paisajes de ensueño. Desde Palawan, Antonio se dirigió a Cebu, la reina del sur. Esta ciudad, llena de historia y cultura, fue una parada imprescindible en su itinerario. Visitó la Cruz de Magallanes y la Basílica del Santo Niño, dos sitios que reflejan la profunda conexión entre Filipinas y España. En las noches, Antonio descubrió el lado más moderno de Cebu, con su animada vida nocturna y su escena culinaria en auge. Fue en unas cataras cercanas donde conoció a Ana, una joven empresaria local que compartió con él su visión sobre la vida en Filipinas. Ana le habló de las Chocolate Hills de Bohol, un destino que Antonio no dudó en visitar al día siguiente. En Bohol, Antonio quedó maravillado por los paisajes, colinas de formas perfectas, frondosos bosques de caoba y los adorables tarsiers, pequeños primates con ojos enormes. Pero también fue aquí donde entendió mejor las dinámicas culturales y sociales de Filipinas. En una conversación con Ana, ella le explicó cómo la hospitalidad filipina a menudo va más allá de lo superficial, creando vínculos que pueden durar toda la vida. ¿Quieres continuar viendo este lindo viaje? Antes te invito a que veas a estas hermosas mujeres lituanas. Están esperando a turistas como tú. 5. La magia de Filipinas, más que un viaje. Para Antonio, Filipinas no fue solo un destino turístico, fue una experiencia transformadora. Cada lugar que visitó, desde las playas de Boracay hasta las colinas de Bohol, le ofreció algo único. Pero lo que realmente hizo especial este viaje fueron las conexiones humanas. 6. Siargao, el nuevo tesoro de Filipinas. Siargao, conocida como la capital del surf en Filipinas, es mucho más que un paraíso para los amantes de las olas. Esta isla en la provincia de Surigao del Norte está emergiendo como uno de los destinos turísticos más fascinantes del país, atrayendo a viajeros en busca de belleza natural, tranquilidad y aventura. Aunque el surf es el gran atractivo, especialmente en Cloud 9, una de las olas más famosas del mundo, Siargao ofrece mucho más que deportes acuáticos. Imagina playas de arena blanca rodeadas de palmeras infinitas, lagunas secretas de agua turquesa y una atmósfera relajada que invita a desconectar del ajetreo de la vida moderna. En la isla puedes explorar lugares como Sugba Lagoon, donde las aguas cristalinas son perfectas para nadar, hacer paddleboard o simplemente disfrutar de la serenidad del entorno. Pero Siargao no es solo naturaleza. Su cultura y su gente son parte del magnetismo que atrae a turistas de todo el mundo. En General Luna, el epicentro turístico de la isla, las cálidas noches se llenan de música, risas y conversaciones junto al mar. Aquí, es imposible no notar la mezcla de viajeros y locales que parecen disfrutar al máximo del momento. Las jóvenes filipinas, con su carácter encantador y sonrisa siempre lista, no solo comparten sus tradiciones, sino también esa chispa que hace que cada encuentro sea especial. En Siargao, no solo exploras una isla, también conectas con personas que, como la isla misma, tienen algo único que ofrecer. 7. Regreso a casa, reflexiones y nuevos horizontes. Cuando Antonio regresó a España, no era el mismo hombre que había partido. Filipinas le había dado algo que no sabía que necesitaba. Una sensación de renovación, tanto física como emocional. Las experiencias que vivió y las personas que conoció le recordaron que la vida está llena de sorpresas y que cada etapa tiene su propio encanto. Ahora, Antonio pasa sus días compartiendo historias de su viaje con amigos y familiares, animándolos a explorar Filipinas. Porque como él mismo dice, este país no solo es un paraíso natural, es un lugar donde uno puede redescubrirse, conectar con los demás y recordar que la vida está llena de momentos inesperados y maravillosos. Filipinas es mucho más que un destino, es una invitación a vivir plenamente. Y para quienes estén dispuestos a aceptar esa invitación, las puertas siempre están abiertas, con un cálido saludo y un paisaje que te deja sin palabras. Y así termina esta historia, una que demuestra que Filipinas no es solo un destino turístico, sino un lugar donde las experiencias se viven de verdad.
Entre playas de ensueño, paisajes únicos y las personas más encantadoras que puedas imaginar, este país tiene la capacidad de transformar a cualquiera que lo visite. Si alguna vez has sentido que necesitas una aventura que te haga vibrar, Filipinas está esperándote con los brazos abiertos. Y quién sabe, quizá también te ayude a redescubrir una nueva versión de ti mismo. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más aventuras como esta. Nos vemos en el próximo viaje.